¿Trajeron Biblias, hermanos? Muy bien. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 12. Quiero felicitar a los hombres que están cuidando niños. Siempre dicen que es una prueba cuando no está la mamá. El Señor les ayude. Juan capítulo 12, versículo 12. Muy bien, lo vamos a leer una vez más al unísono. No, yo voy a leer el primer versículo, después ustedes el siguiente. Nadie se ha quejado de eso hasta ahorita, y entonces hemos seguido leyendo el texto así juntos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron de Juan y salieron a recibirlo, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y la gente que por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Todos juntos? Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Padre, gracias por esta palabra. Una vez más, estamos aquí para recibir, Señor. Hemos traído nuestra copa y pedimos que la llenes, que nos des entendimiento, Padre, de cuál sea tu voluntad para nosotros a través de este texto. Esconde al siervo, Señor, y que podamos oír solamente palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, amados. Voy a darles el tema, o lo que es el título del sermón. Una de las cosas que a mí me fascina es cuando estoy preparando mis mensajes, la pregunta que primero me hago es: ¿cuál va a ser el título de este sermón? Y hay que ir a través del texto y estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo hasta que el texto nos dice: este va a ser el título. Porque el título tiene que encerrar el significado del pasaje bíblico. No se trata de inventar un título. El título tiene que decirnos cuál es el contenido del texto. ¿Están listos para el título? Aquí voy. El título se llama El Salvador ha llegado. Una vez más, El Salvador ha llegado. Ya se lo memorizaron, porque ya lo saben. El Salvador ha llegado. Yo digo que con 3 veces que se los diga, ya ustedes se lo memorizaron. El problema es a largo plazo, ¿verdad? Como yo ya estudié el texto me habla a mí primero, después a ustedes. Yo disfruté mucho este pasaje y aprendí cosas de él. Entonces ahora les toca a ustedes. Aquí voy. Esta parte se llama la introducción. Esta es solo la introducción al texto. Nosotros,
La iglesia del milenio nuevo lo llamamos a Jesús el Salvador. El Salvador. Pero los profetas mayores son, empezamos con Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores. Y ellos le han dado a Jesús otros títulos. Tomen nota. Isaías lo llama Jesucristo el Mesías. Jeremías y Lamentaciones lo llaman, y aquí está, Jesucristo el renuevo justo. Tienen que memorizarse esto, a la salida les voy a estar preguntando. Ezequiel lo llama Jesucristo el Hijo del Hombre. Eso conecta a Jesucristo con la humanidad. Él es tanto divino como humano. Daniel lo llama Jesucristo la piedra que hiere. Ya veo que ya se lo memorizaron. Ahora tenemos 12 profetas menores. Y los 12 profetas menores también le llaman con sus propios títulos. Si quieren les digo los nombres de los profetas menores. No, porque el reloj está corriendo. El primero de los profetas menores se llama Oseas. Y Oseas lo llama Jesucristo sanador del apóstata. Jesucristo sanador del apóstata. Joel lo llama restaurador. Me encanta. Lo llama restaurador. Amós lo llama agricultor celestial. Bonito título. Agricultor celestial. Abdías lo llama Jesucristo nuestro Salvador. Jonás, el profeta Jonás, lo llama nuestra resurrección y vida. Qué apropiado, ¿verdad? Porque Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora él lo llama nuestra resurrección y vida. Miqueas dice que es testigo contra las naciones rebeldes. Nahum le llama Jesucristo la fortaleza en el día de la angustia. Habacuc lo llama Dios de mi salvación. Y Sofonías dice que es Señor celoso. Señor celoso. Ageo lo llama Jesucristo el deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones. Eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Zacarías dice que es el renuevo justo. Así lo llama, el renuevo justo. Y finalmente Malaquías le llama el Hijo de Justicia. El Hijo de Justicia. Si quieren una copia de todo eso, más tarde hablamos. En esta introducción presentamos a Jesús como el protagonista de la redención del género humano. Es decir, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Nadie más, y lo voy a decir despacito, nadie más podría ocupar semejante papel. Solo un loco diría yo soy el Mesías, no siendo el Mesías. Porque nadie más podría desempeñar estos cargos. O sea, no se trata solamente de decir, por ejemplo, yo soy el restaurador. Hay que poder hacerlo. Es decir, ningún mero ser humano podría ser nuestro Salvador. Ningún mero ser humano. En este sermón, el Salvador ha llegado
queremos demostrar que el Salvador realmente ha llegado. ¿Quién es este Salvador? Es alguien que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Me encanta eso. Un día de estos ustedes lo van a ver cara a cara. Él es más brillante que el sol. Miren, cuando alguien puede decirle al viento, cálmate, y el viento se calma, ese es Dios. Pruébenlo cuando hay vientos de 60, 70 millas por hora. Vayan allá afuera, párense y digan al viento, ya cálmate. Y me dicen qué pasa. Cuando yo estaba en Honduras y azotó ese huracán que se llamó Fifi, yo abrí mi ventana porque escuchábamos el viento cómo arreciaba. Y no nos dábamos cuenta todo el daño que estaba haciendo ese viento. Pero cuando abrí mi ventana y miré, el viento pasaba y los árboles se acostaban. ¿Qué potencia tiene ese viento? Hace cosas increíbles. Agarra árboles de raíz y todo y los saca y los tira por allá. Casas enteras. Y eso estaba pasando y los discípulos de él se asustaron y él les dice, Señor, le dicen a él, ¿no tienes miedo que vamos a perecer? Y él se levanta y le dice al viento, cálmate. Y el viento se calma. Y los discípulos quedan, ¿what? ¿Quién es este? Dicen ellos, que aún el viento le obedece. El Salvador ha llegado. El Salvador ha llegado. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas porque ustedes tienen que corroborar las cosas que les digo. Mantengan sus Biblias abiertas y vamos a ir a mirar lo que este pasaje nos dice. Es un pasaje corto, pero tiene mucho que decirnos. El primer punto es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. La palabra Pascua viene del verbo hebreo pasar. Yo no hablo hebreo, así que ustedes discúlpenme. Pasar, que significa pasar por alto. Pasar por alto. La fiesta de la Pascua conmemoraba la noche cuando Jehová pasó por las casas israelitas en Egipto. Ahí está. En aquella noche el ángel de Jehová pasó de largo las casas israelitas y mató a los primogénitos de Egipto. La fiesta de la Pascua se tornó en la ocasión para que los israelitas enseñaran a sus hijos el significado de la redención de Israel en Egipto. Dios había salvado a la nación. Mató a los primogénitos egipcios, pero no a los israelitas. Entonces, todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos ha perdonado a nosotros los pecados. Y nosotros vamos a ir al cielo a vivir con Él. No así el resto de la humanidad. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Dios borró nuestros pecados, pero no los del resto del mundo. Es la razón por la que nosotros predicamos el Evangelio. Tenemos el deber de predicar el Evangelio porque no sabemos quiénes son los llamados. Nos toca a nosotros predicar. El Evangelio se encarga de encontrar a los escogidos y a los llamados. Segundo está el sacrificio de la Pascua. ¿Era un cordero o una vaca? En Éxodo 12, del 3 al 5, el sacrificio original de la Pascua era un cordero. Ahora, acuérdense que un cordero era tipo, estoy usando una palabra correcta, tipo de Jesucristo. Y tipos de Jesucristo hay varios. No sé si se han fijado. El arca de Noé era un tipo de Jesucristo.
Jonás en la ballena era un tipo de Jesucristo. El arca de Noé tenía una puerta. El costado de Jesús fue traspasado. Por ahí fluyó sangre y agua. Fue ese sacrificio el que lavó nuestros pecados. No, yo puedo pasarme el día aquí con esos tipos. La Biblia está llena de tipos, ¿verdad? Y Jesucristo es el antitipo. Todo apuntaba hacia Él. Pero decimos, el Salvador ha llegado. Ya no necesitamos los tipos. Tenemos al Salvador. El Salvador ha llegado. Posiblemente la vaca era sacrificada como parte de los sacrificios diarios ofrecidos en el templo o en la celebración de la Pascua de los panes sin levadura. Ojalá que ustedes tengan el tiempo para estudiar las fiestas judías, porque las fiestas judías son proféticas. Son proféticas. Según Éxodo 12, de 1 al 4 y 21, la celebración de la Pascua era hecha entre los miembros de la familia. Ellos eran los que celebraban la Pascua. Pero la legislación deuterocanónica enseña que la fiesta de la Pascua debía ser celebrada en el santuario central, ya sea antes en el templo, o cuando tenían antes un santuario móvil. Ese era el lugar que Dios había escogido. Y eso era importante para el pueblo. Este cambio refleja la noción que en Canaán, Israel ya no iba a ser más una aglomeración de familias o un montón de familias, sino una nación bajo la adoración a Jehová. Nosotros seguimos adorando a Jehová. Así también se llama Jesucristo, ¿verdad? Por esta razón, la fiesta de la Pascua se tornó en una fiesta nacional y una ocasión de peregrinación al templo. Bueno, los judíos hoy en día ya no hacen esa peregrinación a Jerusalén porque no está el templo. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Y como ellos ya no tienen el templo, los judíos se rascan la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer para construir nuestro templo? Porque sobre ese lugar ahorita está un templo árabe. Y a veces cuando han habido guerras y los árabes lanzan misiles, los judíos ruegan que uno de esos misiles le pegue a ese templo para que ellos ya puedan construir el templo de ellos. Pero los árabes tienen mucho cuidado de no tirar un misil que le pegue a ese templo. Se cuidan mucho de eso. Pero sea como sea, las profecías nos dicen que ese templo se va a reconstruir. Cuando el anticristo venga, se va a sentar en ese templo y le va a decir al mundo: yo soy Dios. Por supuesto, ustedes saben que solo hay un Dios. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Multitudes en la Pascua. Síganme ahí en su texto. Este pasaje es clave y es tan importante. Juan dice que multitudes salieron a recibir a Jesús cuando supieron que venía a Jerusalén. Este fue un día especial. No se volvió a repetir. Se va a repetir otra vez. ¿Cuándo se va a repetir? El día que Jesucristo aparezca entre las nubes. Esto se va a volver a repetir. El pueblo de Israel va a mirarlo y van a decir: este fue nuestro Salvador que vino y no lo reconocimos. Hosana. Es lo que decía la multitud. Tomen nota de esto. Hosana.
en el Salmo 118, verso 25, ahí aparecen estas palabras. Hosana significa salva ahora, o te rogamos que salves. Es una palabra fascinante. El pueblo decía esas palabras al Señor. Señor, sálvanos. Claro, ellos solo tenían que decir Hosana. Nosotros tenemos que decir todo, ¿no? Señor, sálvanos. Pero en hebreo es una sola palabra. Señor, te rogamos que nos salves. Según la tradición judía, se recitaba el verso 25 de este salmo una vez cada uno de los 6 días de la fiesta de los tabernáculos. Piensen en eso un ratito. Una vez cada uno de los 6 días de la fiesta de los tabernáculos, mientras se llevaba a cabo una procesión solemne alrededor del altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos era más pequeño que esta plataforma que tenemos aquí. Pero ahí continuamente se ofrecían sacrificios a Dios. Ahora, ese altar de los holocaustos es igual que la cruz. Eran instrumentos de muerte. Ningún animal fue crucificado, pero sobre la cruz se crucificaban personas. Ahora, el séptimo día, esa procesión que se hacía por 6 días, una vez al día, se llevó a cabo 7 veces. El séptimo día de la fiesta de los tabernáculos se daba esa vuelta 7 veces. Originalmente tenía el sentido de una súplica. La palabra Hosana tenía el sentido de una súplica. Pero, como lo muestra el contexto de los evangelios, vino a ser una exclamación de gozo y esperanza. Cuando la multitud salió a recibir a Jesús, tenían gozo y tenían esperanza de que éste fuera su Mesías. Una de las cosas que he aprendido yo en la política es que la gente cambia, o la gente puede cambiar. Bueno, pero eso no pasa solo en lo que es la política, ¿no? Eso pasa en otras áreas. Pero ese día aquí la gente estaba llena de alegría y salieron a recibir a Jesús. Y ellos decían esa palabra, Hosana, Hosana. En realidad, las aclamaciones del pueblo pusieron a las autoridades judías en contra o irritada contra Jesús. Ya miraremos un poco más adelante el significado de esto. Segundo, voy a mi segundo punto. Un burrito en profecía. Eso está en los versos 14 y 15. Un burrito en profecía. Y uno se pregunta por qué los escritores bíblicos emplearon tanto espacio en este burrito. Y yo he visto dramatizaciones de esto. No son bíblicas, pero son interpretaciones bíblicas acerca de este burrito. Que el burrito decía, yo soy famoso. Miren cómo la gente ha salido a verme. Pero no era al burrito, por supuesto, ¿verdad? Pero el burrito creía que era con él la cosa. No, hasta que alguien le dijo, no es contigo la cosa de eso. Es con el que viene montado sobre ti. Hablemos del asno. Jesús venía montado en un asnillo en señal de paz. El burrito era un animalito humilde. Habla de Jesús montado en un pollino.
palabras, terminología que usa la Reina Valera 60. No cabalgaba en un caballo de guerra, obviamente, ni traía espada ni corona. Tampoco venía en un carro de ruedas, como hacían muchos reyes. Tomen nota de eso. Su manera de entrar cumplió la profecía de Zacarías, que contrastaba la venida de Jesús, Zacarías 9:9, con la de Alejandro Magno, Zacarías 9:1 al 8. Y entonces aparece esa frase ahí, hija de Sión, en el texto de Zacarías. Y dice, hija de Sión. Es una manera profética de referirse a la gente de Jerusalén, ciudad edificada sobre el monte de Sión. Es un pasaje fascinante que nos habla a nosotros de cómo el Hijo de Dios, el dueño del universo, entra a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito humilde. Y yo quiero decirles a ustedes que han habido predicadores que han dicho, si yo hubiera sido Jesús ese día, yo entro en mi Rolls Royce, otros en su Mercedes, otros en su limusina. Digo, hubieran arruinado la profecía. La gente hubiera podido decir claramente, este es un impostor, es un mentiroso. Porque de acuerdo con la profecía de Zacarías 9:9, Jesús entraría en un burrito. Jesús cumplió la profecía. Cumplió la profecía. Yo creo que a nosotros los seres humanos nos encanta lucirnos. Somos bien orgullosos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, tiene conocimiento ilimitado, que tiene todo poder. Dios puede hacer lo que quiera. Ahorita mismo puede hacer que te duela una muela. Ojalá que a nadie le vaya a doler una muela. Pero Dios puede hacer eso. Dios puede quitar cualquier enfermedad cuando Él quiera. Puede levantar los muertos si Él quiere. Y a pesar de eso, Dios es humilde. Eso a mí me pone a veces a pensar, ¿no? ¿Cómo? Si yo no soy nada, no tengo nada, y sin embargo a veces me salen cosas orgullosas. Yo tengo que estar corrigiéndome todo el tiempo. Mantente de rodillas, Neftalí. Porque a pesar de nuestro pecado y de todo, somos orgullosos. Me encanta un dicho mexicano que dice, a ti, si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Escuché eso hace mucho tiempo y se me quedó, dije, es un buen dicho. Es un buen dicho. Aquí, al citar Zacarías 9:9, Juan llamó a Jesús el Rey de Israel. Y había un montón de gente que estaban escuchando eso. Y no les gustó que él llamara, que la gente, la multitud llamara a Jesús el Rey de Israel. Era importante el cumplimiento de cada profecía. Era importante, especialmente porque este detalle tenía connotaciones políticas. El detalle del burrito tenía connotaciones políticas. Las autoridades romanas estarían vigilando cada movimiento de los judíos en esos días en que se celebraba la Pascua. Ellos temían disturbios o rebeliones nacionalistas, pero nada de lo que Jesús hizo aquel día nos inquietó. Nada de lo que Jesús hizo nos inquietó. El que las multitudes marcharan detrás de un líder montado en un asno no fue inquietante para ellos. No les preocupó. Pero aquel día, Zacarías 9:9, se cumplió exactamente como estaba profetizado. Todo lo que Dios dice, todo lo que sale de la boca de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Cuando la gente dice que la venida de Cristo no va a cumplirse, digo, está escrito. Está escrito. El propósito
Las profecías mesiánicas son muchas, más de 300 profecías mesiánicas. Eso hace imposible que haya un Mesías impostor que las pueda cumplir. Solo el verdadero Mesías podía cumplir las profecías mesiánicas. Dudo que haya un ser humano que se deje crucificar solo para engañar a la gente. Sería un engaño costoso, pero sin resultado que valga la pena. El Señor, el tiempo será testigo de que Jesús es el Rey que vino y que vendrá otra vez. Eso me lleva a mi tercer punto, los discípulos de Jesús. Un solo versículo, que es el versículo 16, nos va a hablar de los discípulos de Jesús. Solo Juan nos da este detalle sobre los discípulos de Jesús. Hablo del hecho que no entendieron las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, a pesar de que tuvieron al mejor maestro del universo que se las enseñó. No lo entendieron. Y los seres humanos seguimos teniendo ese problema. La Biblia es profunda, profunda, profunda. Y dice cosas que todavía estamos escarbando y tratando de interpretar. ¿Qué significa? Aquí los mejores teólogos o eruditos no tocan fondo. No me preocupo por las cosas que no entiendo de la Biblia. Me preocupo por las cosas que sí entiendo y que debo poner en práctica todos los días en mi vida. ¿Verdad? Y es el desafío o el reto que tenemos todos nosotros. Los discípulos de Jesús estaban teniendo problemas para entender lo que Él les enseñaba. Fue el Cristo resucitado quien les enseñó el significado mesiánico de las escrituras hebreas. Hay dos cosas que debemos señalar sobre este asunto de los discípulos del Señor y que debemos observar con mucho cuidado. Aquí voy. Número 1. Lo imperativo del cumplimiento. Era necesario. Lucas 24, versículos 25 al 26, la Nueva Traducción Viviente lo pone así. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Ya ustedes pudieron ver esto. También Lucas 24, 44 al 46, Nueva Traducción Viviente, lo pone así. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Se cumplió. Se cumplió. Estamos diciendo que en su debido tiempo los discípulos de Jesús recibieron la capacidad para entender lo que debían entender en su debido tiempo. Es decir, Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue revelando en su tiempo lo que sus discípulos necesitaban saber y entender. Y yo creo que la Biblia no la hemos entendido así de buenas a primeras. Nos ha tomado tiempo, los que hemos estudiado la Biblia a través de los años y años y años, nos ha tomado tiempo
entender. Todavía hay cosas aquí que la gente dice, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. ¿Es la Biblia la palabra infalible de Dios? Nosotros tenemos dudas, dicen allá afuera. No creemos que la Biblia sea la palabra infalible de Dios. Pongan la prueba. Pongan la prueba. La Biblia ha estado aquí por miles de años y no la han podido derrotar. Aunque se han levantado muchos ilustres que dicen que la Biblia es una mentira, no creemos. Que ellos no crean es su problema, pero la Biblia es la palabra de Dios infalible. Infalible. Nosotros la creemos. Nosotros la creemos. Número 4, voy a mi cuarto punto. El reloj me dice que me apure. Y está la motivación de la multitud. En los versículos 17 y 18. Hay dos multitudes en este relato y queremos señalar las dos diferencias. Hay veces que leemos estos pasajes a la carrera y no nos fijamos en detalles, pero aquí habían dos multitudes. Número 1, la primera multitud, los testigos de la resurrección de Lázaro. Los testigos de la resurrección de Lázaro. Estos estaban ahí cuando Jesús hizo esta señal sobrenatural, o ¿cómo le llaman? Trascendental, en el verso 17. Uno solamente es testigo de lo que ha visto. Y yo quiero detenerme aquí un momentito y aclarar. Uno es testigo solo de lo que ha visto. Es decir, la palabra testigo es una palabra clave en la Biblia. Jesucristo es el testigo verdadero. Es decir, todo lo que sale de la boca de Jesús es verdad, más allá de toda posibilidad de duda. Así es. Entonces, si somos testigos de algo que hemos visto. Tomen nota de esto, hermanos. Si una persona va a la corte y es el testigo del abogado o de la fiscalía, el juez va a preguntar, ¿usted vio lo que va a atestiguar? No, pero me lo contó mi suegra. Usted no puede ser testigo de lo que le contó su suegra. Un testigo es una persona que testifica de algo que ha visto. Así está escrito en la ley. Tenemos un problema con eso, ¿verdad? Tenemos un problema con eso, porque nosotros andamos por ahí diciendo que tal y tal cosa pasó, porque así me lo contó mi concuño. Pero nosotros solo podemos ser testigos de las cosas que hemos visto. Hay otra cosa. Cuando uno es testigo porque ha visto algo, debe contar lo que vio y solo lo que vio. Y debe contarlo de tal manera que haga el efecto correcto en los que lo escuchan. Porque hay testigos mentirosos. Sí vieron lo que atestiguan, pero ya le quitaron o le pusieron. O lo cuentan como si fuera mentira. Y entonces confunden a los demás. Y ahora ya no son testigos. Ahora son acusadores o son defensores, ¿verdad? Porque no están diciendo la verdad de lo que vieron. ¿Por qué? A veces las cosas que vieron va en contra de los intereses de alguien a quien quieren o de alguien que les pagó, porque hay testigos vendidos. Jesucristo es el testigo verdadero. Y nosotros queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos recordar que nadie puede ser testigo de Cristo a menos que Cristo se le haya revelado.
Esto también puede ser confuso, ¿verdad? Jesucristo se reveló a nosotros, no que lo hemos visto físicamente, pero se reveló a nosotros, vive en nosotros, y de eso nosotros podemos ser testigos, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía un montón de críticos. Decían, Pablo no puede ser un apóstol porque él no estaba aquí cuando Jesucristo estaba en la tierra y escogió a los 12. Entonces los judíos andaban detrás de él, diciéndole a la gente en todas partes, él no es un apóstol, no puede ser. Ahora, lo que ellos no sabían es que Jesucristo se había revelado a Pablo, se había manifestado a él. Y Pablo era un apóstol porque Jesucristo lo mandó. Pero como ellos no vieron nada de eso, estaban en contra de Pablo como apóstol. Pero Jesucristo se ha revelado a nosotros. Y nosotros somos testigos de eso. Y de eso tenemos que dar testimonio. Aquella multitud estaba motivada por Jesús y por lo que vieron a Jesús hacer. Estaban dando testimonio de lo que Jesús había hecho. ¿Qué vieron ellos hacer a Jesús? Resucitar a Lázaro. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? Lo resucitó. Ellos dicen, nosotros somos testigos, lo vimos hacerlo. Estábamos ahí cuando llamó del sepulcro a Lázaro. Y dicho sea de paso, el texto dice cuidadosamente que Lázaro estaba en el sepulcro por 4 días. Eso era importante para los judíos, porque los judíos creían que cuando una persona se había muerto, estaba en el sepulcro, durante 3 días el espíritu del muerto andaba dando vueltas alrededor del cuerpo. Así pensaban ellos, andaba dando vueltas alrededor del cuerpo. Y durante esos 3 días el espíritu de la persona podía escoger entrar otra vez al cuerpo y la persona seguía viviendo. Pero decía, al 4.º día ya no era posible. Entonces Jesús esperó hasta el 4.º día. Y entonces dijo, Lázaro, ven fuera. El hecho de que haya nombrado a Lázaro significa que él estaba limitando a quienes quería resucitar. Porque si Jesucristo simplemente dice, vengan afuera, se levantan todos los muertos. Y ese no era su propósito. Entonces llamó simplemente a Lázaro. Y después que Lázaro se levantó, él dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Libérenlo y déjenlo ir. La gente vio eso. Y de eso ellos eran testigos. Esta era una multitud. Ahora vamos a ver la otra multitud. ¿Listos? Los impresionados por el testimonio. Eso está en el verso 18. La multitud del verso 18 no vio el milagro de la resurrección de Lázaro, pero fue inspirada por el testimonio de los del verso 17, quienes testificaron que vieron a Jesús hacer este milagro. Qué importante es nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho. Es importante que le contemos a los demás lo que Él ha hecho en nuestra vida. Eso tiene impacto de vida y tiene impacto de muerte. Muerte o vida en los que se salvan y muerte en los que se pierden. Toda una multitud de ese día fue impactada cuando Jesús hizo su entrada profética en Jerusalén. Toda una multitud fue impactada cuando escucharon ese testimonio. Es importante que hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aquí hay una pregunta: ¿cómo podemos comunicar la obra de Cristo en esta generación? En esta generación en la que nosotros vivimos. ¿Cómo podemos hacer para impactarlos? Miren, cada vez más es difícil impresionar a la gente de nuestro tiempo. ¿Por qué? La gente tiene sus teléfonos
y saben todo. Tienen computadoras en su casa y saben todo, miran todo. Cada vez la gente se impresiona menos, menos y menos. ¿Sabían eso, verdad? Ya nada nos asombra. ¿Cómo hacemos entonces para impresionar a la gente? Porque nada los asombra, nada. El Evangelio para ellos es otro mensaje. De tantos mensajes que hay allá afuera, dicen, el Evangelio solo es otro mensaje. Entonces, oremos para ser efectivos en el cumplimiento de nuestro deber, porque vivimos en tiempos difíciles, muy difíciles. Mi último punto se llama la frustración de los fariseos. La frustración de los fariseos. Se criticaban entre ellos ese día. ¿Por qué se criticaban? La popularidad de Jesús motiva a un grupo de fariseos a decir el uno al otro: miren, todo el mundo se va tras él. O en la versión Reina Valera 60, no logran nada, dice, miren, el mundo se va tras él. Pero el doctor Lucas agrega otro detalle de los fariseos en ese día, y quiero traerlo a su atención. Esto es lo que dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos por decir cosas como esas. ¿Qué cosas estaban diciendo los discípulos de Jesús o las multitudes en aquel día? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y otras cosas semejantes. Esos eran profecías mesiánicas. Lo que la gente estaba diciendo, los fariseos estaban escuchando. Dicen, están diciendo que Él es el Mesías. Y ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo que dijeran esas cosas. Los títulos mesiánicos para ellos eran aplicables solamente al Mesías. Pero este carpintero, este Galileo, ¿cómo va a ser el Mesías? Ellos rechazaron a Jesús. Ahora, en Casa de Vida es diferente. En Casa de Vida es el Mesías. Pero en aquel tiempo, en Jerusalén, en ese día, la gente, los fariseos, estaban en contra. Para ellos, el Mesías todavía estaba en el futuro. Este que entraba en el burrito no podía ser su Mesías. Y entonces ellos le decían a Jesús: dile a tus discípulos que dejen de decir eso. Dile a tus seguidores que se callen, que eso es una blasfemia. Entonces Jesucristo les dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que les dio nuestro Señor Jesucristo? Aquí está. La respuesta que Jesús dio ese día fue: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Imagínense las piedras dando alabanzas al Señor, mientras que los seres humanos que supuestamente son inteligentes estarían ahí parados criticando. Eso lo dice Lucas 19:40. Es decir, la verdad, y esto lo hemos mencionado una y otra vez, la verdad, donde quiera que se encuentre, la verdad no puede ser amarrada, acallada, silenciada, escondida, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que manifestarse de alguna manera. Cuando nosotros mentimos, esa mentira nos sale otra vez y entonces tenemos que decirle: cállate. O tenemos que ponerle pintura encima. O tenemos que ponerle una lámina de plywood encima.
o tenemos que buscar la manera de esconderla. La gente estaba diciendo la verdad ese día. Aquí está el Mesías. Este es nuestro Mesías. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David. Todas esas eran profecías mesiánicas. La gente había reconocido que Jesús era su Mesías ese día. Pero los líderes religiosos estaban en contra. Estaban en contra. El Salvador ha llegado. La historia de la redención comienza en el libro de Génesis. Empieza en Génesis 1:1. Y se cumplió aquel día cuando Jesús expiró sobre la cruz en el monte Calvario, en las afueritas de Jerusalén. Los fariseos nunca tomaron en serio a Jesús, que era el Mesías esperado. Se la perdieron. Se la perdieron. Como tantas personas hoy en día escuchan el mensaje del Evangelio y dicen, ese mensaje no me atrae, no me gusta, no me parece, no lo creo. Un día se va a decir de ellos también, se la perdieron. Y se la perdieron los fariseos por el falso retrato que tenían del Señor Jesucristo. Ellos decían que ellos estaban esperando un Mesías que viniera montado sobre un caballo blanco, que viniera con tropas, que fuera un líder con influencias políticas. Pero cuando Jesús vino, Él vino tan humilde, que ellos decían, ¿cómo va a ser este nuestro Mesías? Pero miren, Jesús puede venir aquí, como se ha manifestado en tantos lugares, y ustedes no lo reconocerían. Si Él entrara aquí con un bastón, anteojos oscuros, un pantalón todo roto, una camiseta maloliente, y entrara aquí y dijera, yo soy Jesús, ¿qué pensarían? Ha sucedido muchas veces, porque Jesús camina por las calles de este mundo y la gente no lo identifica, porque tenemos un falso retrato de Jesús. ¿Qué retrato tenemos hoy en día del Mesías que viene otra vez? Es una pregunta con la que tenemos que lidiar, porque podemos ser engañados. Hace poco una persona que viene a esta iglesia me dijo que a ella le dijeron que la segunda venida de Jesucristo ya se cumplió. Y que la venida de Jesús es algo espiritual. Digo, ¿quién te dijo eso? Pues fulano de tal me dijo. Le digo, saca tu Biblia de donde la tengas escondida y léela por ti misma, que no te cuenten cuentos, porque eso que me están diciendo es una locura. Hace mucho tiempo salieron herejías diciendo precisamente cosas como esas, y entonces escandalizaron a hermanos en ese tiempo que tuvieron la opción de escribirle al apóstol Pablo y decirle, esto es lo que andan diciendo por aquí, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices? Ahora, eso ya no tiene que pasarles a ustedes, porque está escrito. Está escrito. Y les digo una cosa, si Dios cambia de parecer, estoy seguro que va a mandar una carta a Casa de Vida. Pero Él no ha mandado una carta a Casa de Vida. La segunda venida de Cristo es una realidad que se va a cumplir. Se va a cumplir. El mensaje del Salvador. El Salvador dejó a su iglesia la misión de proclamar el Evangelio de las buenas nuevas a toda criatura, verdadero o falso. Eso es verdad, eso es verdad. Pero desde el comienzo Él advirtió que iban a haber problemas
para cumplir con esta misión, que habría un precio que pagar por predicar el Evangelio. Él anunció eso. Está en Mateo 5 del 10 al 12, que nos dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados quiere decir dichoso, feliz. Cuando ustedes se sienten perseguidos o se encuentran bajo persecución o en una cárcel por el nombre de Cristo, pónganse a danzar. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos dispuestos a morir por Él. Hemos dicho eso aquí en Casa de Vida. Lo escuché muchas veces de hermanos que han dicho: yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y yo he dicho a eso, amén. ¿Saben dónde está el problema? ¿Estamos dispuestos a vivir para Él? Y aquí es donde viene el dilema, ¿verdad? Nos cuesta, no hemos demostrado en obras lo que hemos dicho con palabras. Estoy dispuesto a morir por Jesús. Muy bien. Sepan ustedes que morir por Jesús es un privilegio que se le ha dado a unos, no a todos. Porque allá en el cielo, los que han muerto por Jesús se llaman mártires. Mártires. Y hay un lugar especial para ellos. Para que quede claro y nadie vaya a decir: el pastor Neptalí dijo tal y tal cosa. Yo quiero que ustedes sepan que mártires, para llegar a ser un mártir, es un privilegio que el Señor Jesucristo tiene que dar. Los demás se van a morir de una muerte natural. Los mártires son personas especiales y ellos se sientan allá con Jesús porque pasaron por lo mismo que Él. Nuestro Señor Jesucristo es el testigo por excelencia. Entonces la palabra testigo y la palabra mártir van juntas. En el griego es una sola palabra. Un testigo es un mártir y un mártir es un testigo. Es decir, nosotros que no hemos recibido el llamado de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, debemos estar listos todos los días para vivir para Él. Es decir, debemos estar dispuestos a compartir este evangelio con Él. Pero miren, hermanos, estamos encontrando este problema con la iglesia del tiempo presente. Es que nos cuesta compartir el evangelio. Las iglesias no están montando programas masivos para evangelizar. Cuando Billy Graham cerró su maleta y se fue para el cielo, como que se fue el último mega evangelista. Los programas que tenemos en televisión no son para evangelizar. Entonces yo le digo a Casa de Vida que tenemos que mantener que la prioridad número uno de nosotros es el evangelio y predicar a Jesucristo. Si tenemos que hacerlo por medio de una proclamación literal, donde predicamos el evangelio, donde explicamos el evangelio, entonces tenemos que hacer eso. Pero también tenemos que buscar otras maneras de llegar a la gente y que la gente acepte que nosotros nos sentemos con ellos y les expliquemos el evangelio. ¿Saben que para eso hay que buscarle? Porque la gente nos mira a nosotros y dice: ¿y tú qué? Quieren saber qué podemos hacer por ellos, qué pueden sacar de nosotros como provecho. Y cuando hacemos las cosas que ellos necesitan, es cuando ellos pueden abrir la puerta y decirme: ¿qué es lo que tú crees? Explícame. Pero por lo demás no quieren escuchar nuestro evangelio.
Entonces debemos de buscar maneras de llegar a la gente, de sentarnos con ellos y explicarles el Evangelio. Porque ellos no simplemente están impactados por, wow, ustedes son, ¿qué? Evangelistas. Somos cristianos, seguimos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Si queremos el privilegio para sentarnos con ellos y explicárselo, tenemos que buscar la manera de servirles. No las multitudes seguían a Jesús porque nuestro Señor Jesucristo hacía cosas para ellos. ¿Qué cosas hacía nuestro Señor Jesucristo para ellos? Bueno, sanaba a los enfermos de ellos, les enseñaba el Evangelio y ellos venían y se sentaban y lo escuchaban porque Él hacía cosas para ellos. Nosotros tenemos el privilegio de orar por personas para que se sanen. Y cuando ellos ven que nuestra oración ha tenido resultados, entonces nos dicen, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Cómo es que pasó esto? ¿No? Esta semana estuvimos orando por esta muchacha que su papá está grave en el hospital. Y eso le preocupa profundamente a ella. Y yo me puse a orar por ella aquí en el pasillo. Le digo, quiero orar por ti. Y ahora tengo que averiguar cómo está la cosa, porque su papá tiene algo serio. Y si Dios hace el milagro y este hombre se sana y es restaurado, ella va a venir a preguntarme. Estamos cerca de la venida del Señor, que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó que hiciéramos. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más tu palabra nos habla. Oh Dios, que no seamos oyentes olvidadizos, sino que tomemos tu palabra en serio